en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes día 6 de junio de 2023. Faltan exactamente 31 días para que comience la campaña electoral de las elecciones generales, pero ya todo es campaña electoral, no se habla de ninguna otra cosa. Ayer, ya lo recuerdan ustedes perfectamente, el presidente del gobierno se marcó una petición que no era muy acorde con las conductas que había mantenido él mismo en el pasado, y le pedía al jefe de la oposición, en este caso Alberto Núñez Feijóo, que se celebraran 6 debates televisivos. Digo que no es muy concorde, no muy acorde, muy coherente con lo que él había hecho en campañas anteriores, porque él había rehuido siempre los debates cara a cara, no aceptó los que le pedía Casado y siempre se amparó en que la pluralidad política exigía que los debates fueran con todos los candidatos. ¿Qué es esto de buscar solo a los dos partidos que, en teoría, luego vaya usted a saber, tienen posibilidad de gobernar? Bueno, ayer lo hacía el señor Sánchez. Yo creo que la interpretación más generalizada es que lo hacía porque está en un momento de extrema debilidad, pero hoy han sido sus ministras quienes han salido a defender esa petición del presidente del gobierno, haciéndolo además con un argumentario que también desmiente el argumentario que ha utilizado el Partido Socialista en ocasiones anteriores, cuando los que le pedían los debates eran otros. Bueno, ha habido Consejo de Ministros, después ha habido rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha comparecido la portavoz del gobierno, le han preguntado por los debates y esta es la toma de posición. Que entendemos que siempre es bueno debatir en democracia, que además hay un interés social y, desde luego, un interés informativo que ustedes representan en relación a ese tipo de debates electorales, abierto el periodo electoral, y por nuestra parte y desde el Gobierno lo que ha podido manifestar el presidente del Gobierno es la respuesta afirmativa a ese deseo de hasta 4 medios de comunicación, grupos de comunicación que se han dirigido a nosotros. Desde luego nosotros estamos dispuestos y abiertos. Bueno, ustedes habrán visto que no responde a la cuestión de fondo. Es decir, siempre ha habido interés informativo y siempre hemos considerado los ciudadanos que es bueno que antes de unas elecciones hubiera debates electorales. Nada ha cambiado. Por lo tanto, las premisas que ella establece en su respuesta son tan válidas ahora como eran cuando quien les pedían debates parlamentarios, debates de campaña electoral, debates electorales, eran el resto de los grupos del Partido Socialista. ¿Qué es lo que ha cambiado? Esta es la gran pregunta. Y sobre todo, ¿por qué el presidente del gobierno, que siempre defendía los debates donde estuvieran representados todos los partidos, ahora quiere un debate a dos? Para eso no hay respuestas. Preguntas sí, peticiones sí, argumentaciones de parte, todas las que quieran. Pilar Alegría, que también es ministra y que además es la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, hoy ha pasado buena parte de la mañana tratando de explicarnos por qué es bueno que haya debates, pero no solo que haya debates en general, sino en particular debates a dos. Los únicos dos posibles candidatos, digo, que podrán ser presidente del Gobierno, creo que tienen que explicarles, que es lo que al menos nosotros queremos desde el Partido Socialista, queremos explicarle a los ciudadanos cuáles son nuestros proyectos, cuáles son nuestras ideas, y esto lo queremos confrontar, como le digo, con el otro candidato, con el señor Feijóo. Claro, bueno, estas eran declaraciones a Televisión Española esta mañana, cuando le decían, ayer ya respondió a usted el señor Borja Semper, el portavoz de campaña del Partido Popular, diciendo que era una excentricidad y por lo tanto pues todos hemos llegado a la conclusión de que el Partido Popular no acepta esos debates parlamentarios. Entonces ha sido en ese momento procesal, aunque luego han cambiado un poco las cosas, como veremos enseguida, cuando Pilar Alegría ha querido extraer su propia conclusión. La verdad que no deja de ser sorprendente, ¿no?, esa primera reacción por parte del Partido Popular, porque yo entiendo que cuando no quieres debatir puede ser por dos motivos. Una, o porque no tengas proyecto, u otra, porque pretendas esconder ese proyecto. Mentira podrida. Hay una tercera razón, que es la que ha esgrimido siempre el señor Sánchez: que no te convenga. Cuando Casado le pedía debates, ¿por qué no quería debates cara a cara el presidente del gobierno? Porque sus asesores le decían, no tienes nada que ganar, por tanto no aceptes ese debate, cuéntenos usted toda la verdad y no barra para casa. Pero bueno, esto es mucho pedir, me parece a mí, tal y como está la política en nuestro país. Y además todo esto ha quedado un poco viejo, porque cuando le han preguntado en Onda Cero a Núñez Feijóo, o cuando le han dicho mejor lo que estaba contando Alegría, Feijóo ha dicho, pero ¿quién ha dicho que no va a haber debates?
Claro que va a haber debates, al menos uno, pero no necesariamente solo uno. Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral. Espero que el señor Sánchez acepte un cara a cara con el presidente del Partido Popular. Y a partir de ahí deje, por favor, a los grupos y a los jefes de campaña que decidan cuál es el formato y cuántos, cuáles y en dónde. ¿Cuántos, cuáles y en dónde? No se cierra, por lo tanto, hay que colegir a que sea más de uno. Naturalmente, en cuanto han escuchado estas declaraciones, los responsables de la campaña del Partido Socialista han aprovechado la oportunidad, pero vamos, sin perder ni un solo segundo. Escuchen a María Jesús Montero. Hablaremos con el señor Bendodo a lo largo de estas horas para justamente llegar a un acuerdo sobre cómo se tienen que producir estas circunstancias. Bueno, no les puedo contar mucho más aparte a propósito de los debates, porque ya no hay más zumo que exprimir en esta noticia, me da a mí la sensación. Pero el relato informativo tiene otros puntos de interés. Hoy, como han visto, como acaban de escuchar, el señor Feijóo ha estado en Onda Cero esta mañana. Y la verdad es que allí Carlos Alsina le ha hecho una pregunta en la que ha obligado a que Feijóo vaya desgranando algunas de las ideas que tiene si llega a ser presidente del gobierno, que es lo que va a hacer. Y la verdad es que cabe pensar, bueno, dependerá de con quién tenga que gobernar. A lo mejor uno puede hacer o quiere hacer cosas, pero si tiene que pactar con un socio, pues a lo mejor tiene que renunciar a algunas cosas. Bueno, lo primero que ha querido dejar claro el señor Feijóo es que aspira a no tener que pactar su programa de gobierno con nadie. Es decir, él está convencido de que gobernará en solitario. Me siento capaz de conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario en mi país. Si no me sintiera capaz, pues probablemente no me presentaría a las elecciones. Y me siento capaz de decir, en nombre de mi partido, que si no gano, no merezco ser presidente del gobierno. Bueno, él está convencido de que va a ganar y por lo tanto merecerá, en su opinión, en llegar a ser presidente del gobierno. Si necesitará o no necesitará apoyos dependerá de la aritmética parlamentaria y todavía faltan 46 días para las elecciones, con lo cual demasiado pronto me lo fiáis. Pero bueno, les decía que Carlos Alsina le ha obligado al señor Núñez Feijóo a que vaya desgranando qué cosas concretas son las que hará nada más llegar al poder. Y le he preguntado por distintas materias. Por ejemplo, por los impuestos. ¿Cuál es mi compromiso en relación con los impuestos? Primero, no subirlos. Aquí se han subido 40 impuestos en España. Hay un récord de recaudación. Segundo, yo me he comprometido a rebajar el impuesto a la renta a las personas físicas a las rentas de menos de 40.000 euros y lo haré. Atasco judicial. Vamos a aprobar una ley orgánica del Poder Judicial donde los jueces elijan a los jueces, sí. Dentro de los 100 primeros días, también. Luego, ¿qué leyes son las que ustedes, piensan derogar, de las que el gobierno ha ido aprobando? ¿Cuáles son sus ideas prioritarias desde el punto de vista temporal? Pues aquí ha habido una larga respuesta que podemos trocear. Esta es la primera entrega. Que los indultos por corrupción no sean posibles otorgarlos en nuestro país, que volvamos a reponer el delito de sedición en el Código Penal y protejamos la unidad territorial de nuestro país y que tipifiquemos el referéndum ilegal. Segunda entrega, a propósito de derogaciones. La ley de memoria democrática, sí. Otras leyes, como por ejemplo los ajustes en la ley de educación, sin duda. Bueno, ahora veremos qué es lo que opina el principal partido, el partido que todavía gobierna, el principal partido del gobierno, el Partido Socialista, a propósito de estas afirmaciones tan rotundas, tan claras, tan inequívocas del señor Núñez Feijóo, que además ha anunciado que va a reducir pues casi en media docena el número de departamentos ministeriales. El Ministerio de Consumo era una subdirección general en el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Igualdad era un departamento dentro de otro ministerio. El Ministerio de Seguridad Social, fuera del Ministerio de Trabajo, no lo entiendo. El Ministerio de Universidades, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, en un momento con este gasto público exorbitante que tenemos, bien merecen una consolidación. Por tanto, ¿habrá 5 o 6 ministerios que sobren en España? Bueno, pues la verdad es que han estado muy atentos en el gobierno a todo lo que ha dicho el señor Núñez Feijóo, porque luego en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sobre todo, se han tomado algunas posiciones y se han dado algunas réplicas. Por ejemplo, Félix Bolaños, que comparecía acompañando a la ministra portavoz, no entendía
el interés del señor Núñez Feijóo en derogar la ley de memoria democrática. ¿Qué le puede molestar a un demócrata de la ley de memoria? ¿Le puede molestar a un demócrata que se declare ilegal un golpe de Estado y una dictadura? ¿Le puede molestar a un demócrata que las familias puedan recuperar restos de sus seres queridos, que no es política, que es humanidad? ¿Le puede molestar a un demócrata que se homenajea a las víctimas de todos los bandos de aquella guerra? Bueno, al señor Bolaños le escuece especialmente que quieran derogar esa ley porque esa ley ha salido de su departamento ministerial. Él ha sido el padrino de esa ley, que va mucho más lejos de lo que él naturalmente ha querido decir a la hora de subrayar los aspectos que pueden, digamos, despertar más simpatía en la sociedad. Esto es lo de siempre. Yo digo lo que me conviene y me callo lo que no me conviene, y así quedo bien ante la opinión pública, y aquí paz y después gloria. Pero a la portavoz del gobierno, que estaba sentadita al lado del señor Bolaños, lo que más le ha molestado de lo que ha dicho Feijóo en Onda Cero es que se quiera cargar el Ministerio de Igualdad. España es un país que ha avanzado como ningún otro en materia de igualdad y de avances para las mujeres. Y quien no defienda esa causa, pues responderá por ello ante la ciudadanía. No tengo yo que responderle en esta mañana. Bueno, en todo caso, lo que queda más claro que el agua, desde mi modesto punto de vista, es que esa actitud de esta mañana del señor Núñez Feijóo de desgranar algunas de las cosas que se propone hacer cuando sea presidente del gobierno le da cierta munición de respuesta al Partido Socialista, en definitiva al gobierno. ¿Por qué? Pues porque de la misma manera que que el PP ya ha establecido su eslogan de campaña, derogar el sanchismo, lo que ahora hace el Partido Socialista en justa reciprocidad es decir, ustedes solo entienden un verbo, derogar, que es igual que destruir. Me preguntaba usted por unas declaraciones del señor Feijóo diciendo que va a derogar un sinfín de normas. Yo creo que ya es bastante evidente que el proyecto político del señor Feijóo es derogar, es destructivo, es hacer que nuestro país retroceda. Yo creo que por ahí van a ir los lances, digamos, más floridos, ¿no? En este juego dialéctico en una campaña electoral, pues uno dice del adversario lo que considera que más le perjudica, y yo creo que han quedado perfectamente claras cuáles van a ser, al menos, las primeras líneas argumentales. Y luego también, como no podía ser de otra manera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha salido Nadia Calviño, que está teniendo un protagonismo estelar durante todos estos primeros días, para seguir insistiendo una y otra vez machaconamente en que sería profundamente injusto que los electores el 23 de julio se olvidaran de la buenísima gestión económica que ya ha hecho como vicepresidenta del gobierno y por lo tanto de los logros que el gabinete que preside Pedro Sánchez ha conseguido en esa materia. Por ejemplo, todos estos. España ha podido rebajar la inflación 5 puntos en 5 meses el año pasado, se mantiene entre los países europeos con la inflación más baja, estamos ya en el entorno del 3%, la inflación subyacente también ha empezado a bajar y además hemos visto que se empiezan a moderar los precios de los alimentos y también están cayendo los precios de la energía. De hecho, en estos días estamos viendo que los precios de la energía han recuperado los niveles previos a la guerra. No solo todos esos indicadores van bien, sino que además el paro, es decir, el descenso del paro, el empleo, dice ella, se ha convertido en el motor del crecimiento de la economía de nuestro país. Ya hemos alcanzado en mayo el récord histórico de 20.800.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. Es decir, que en el primer año de entrada en vigor de la reforma laboral se han logrado los objetivos que nos habíamos marcado para 3 años. Bueno, hasta aquí, digamos, la labor de propaganda política utilizada hoy por el Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ya veremos si la Junta Electoral Central considera que hay materia suficiente o no para volverles a sacar tarjeta amarilla por utilizar el altavoz del Consejo de Ministros en beneficio de los intereses particulares de un partido. Yo hoy no quiero entrar. Sí que abro otro nuevo capítulo que es muy interesante, que es el de los pactos, que saben ustedes que es una de las palabras de moda. Pactos por lo que pasó el 28 de mayo en las elecciones municipales y autonómicas y pactos o coaliciones de cara a las elecciones del 23 de julio. De todo hay en el día de hoy. Por ejemplo, noticia ya confirmada y que demuestra por otra parte que cuando dos partidos quieren pactar no hay ningún inconveniente en que lo hagan cuanto antes. Hemos conocido hace unas horas que Coalición Canaria y el Partido Popular han llegado a un acuerdo para gobernar en la comunidad insular canaria. Para estudiar mientras trabajas, para hacer lo que te gusta, para hacerlo porque es lo que buscas, para convertir tu propósito en guía y nunca dejar de crecer. Te hace falta coraje, coraje.
Para alcanzar tu propósito, necesitas una universidad online que te acompañe a conseguirlo. Hazlo en universidadviu.com. Universidad Viu. Nos une tu propósito. Ya está. Faltan por concretar los detalles programáticos, pero ya han dado a conocer que el pacto está firmado y que según ese pacto el presidente de Canarias será Fernando Clavijo y el vicepresidente el popular Manuel Domínguez. Y se acabó la historia. Si uno quiere pactar, tiene, tiempo más que de sobra para hacerlo en tiempo y forma. Pero hay otros pactos que se están tomando con mucha más cautela. Desde luego, todos los que tengan que ver con el Partido Popular y Vox en relación a lo que ocurrió el 28 de mayo, que van a tener que seguir esperando hasta que se celebren las elecciones generales del 23 de julio. Y luego, no puede esperar mucho, pero de momento se está haciendo esperar, el acuerdo de coalición entre Sumar, es decir, Yolanda Díaz para entendernos, y Podemos, es decir, Irene Montero e Ione Belarra para entendernos. Saben que aquí tenemos un plazo tasado por el calendario, que es el 9 de este mismo mes, y hoy es 6. Quedan 3 días para que lleguen a un acuerdo, y ese acuerdo parece que no está bien encaminado. Esta mañana, en TV3, el señor Iglesias, Pablo Iglesias, que sigue siendo la eminencia gris de Podemos, ha dicho dónde están los problemas, las dificultades fundamentales de la negociación. Creo que hay 3 territorios donde está el problema en las negociaciones en este momento. Uno de ellos es Madrid, otro de ellos es el País Valencià y otro es Cataluña. Hay 3 actores políticos que entienden que en esos territorios son el único actor que tiene que representar ese espacio político electoral de Sumar. Nosotros pensamos que eso es una torpeza, que dejar a Podemos fuera, aunque Podemos ahora sea una fuerza política con un poder distinto, es abrirle las puertas a un gobierno de derecha. Por lo tanto, señala directamente hacia 3 formaciones políticas, hacia Compromís en la Comunidad Valenciana, hacia Más Madrid en la Comunidad Madrileña y hacia En Comú Podem en la Comunidad Catalana. En Valencia no se lo han tomado bien, le han preguntado a Baldoví, que es la cabeza visible de Compromís, que qué opina de las declaraciones de Iglesias, y esta ha sido su respuesta. Compromís no está vetando a nadie. Pero me parece que para lograr los acuerdos, la discreción, las no subidas de tono, los reproches a otras fuerzas, creo que no ayudan. Y ahí no encontrarán nunca a Compromís. Nosotros preferimos, somos gente seria, preferimos negociar con discreción, poco a poco y al final lograr un acuerdo. Por lo tanto, Baldoví, es decir, Compromís, niega que se esté vetando a gente en las listas valencianas. Quien no lo niega, quien hoy descaradamente ha dicho que efectivamente hay nombres que no quiere en las listas, ha sido Más Madrid, porque un concejal de esa formación política en el ayuntamiento madrileño, en el ayuntamiento de la capital, que se llama Félix López Rey, ha hecho público un tuit que dice textualmente: imponer a Irene Montero y Ione Belarra, las ministras peor valoradas del gobierno, es un error de Pablo Iglesias que pone en peligro la construcción de una alternativa de progreso. Para que no haya dudas ni equívocos. O sea, yo agradezco muchísimo aquellos tweets o aquellos mensajes o aquellas declaraciones que no son interpretables. Y esta es una de las que no es en absoluto interpretable. Y tampoco es interpretable la respuesta que también a través de Twitter ha merecido este tuit de López Rey, suscrito, publicado o subido, como diablos haya que decirlo en la terminología de las redes sociales, el propio Pablo Iglesias. Estimado Félix, cuando te eligieron la primera vez concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Belarra y Montero no habían nacido aún. Respeto tu trayectoria como líder vecinal y cargo público del Partido Comunista de España y Más Madrid, pero aquí estás faltando al respeto a nuestras dirigentes. Abrazos. Lo que nos queda claro, después de este cruce de mensajes en las redes sociales, es que efectivamente Más Madrid no tiene ningún reparo, Baldoví sí, Más Madrid no, es decir, que no quieren ni a Montero ni a Belarra, algo que en Podemos ya lo tienen perfectamente interiorizado. Esta mañana en TV3 le preguntaban precisamente a Pablo Iglesias a propósito de los vetos a Irene Montero, y esto es lo que él ha dicho como respuesta. Son los inscritos de Podemos quien decide quién está al mando del partido y quiénes son los representantes. O sea, que alguien diga a los militantes y a los inscritos de Podemos quiénes tienen que ser sus dirigentes y quiénes tienen que ser sus representantes, yo creo que eso atraviesa todas las líneas rojas del respeto. Yo creo que quien pone vetos en una negociación no quiere llegar a un acuerdo.
Y bueno, y luego se ha producido una maniobra, que no sé si es una maniobra más bien estratégica, que durante gran parte de la mañana ha producido pues alguna, no sé si algún nerviosismo sería la palabra que debo utilizar, y es que desde la formación de Ada Colau, es decir, desde En Comú Podem, se ha filtrado que Podemos podría estar negociando una coalición con Esquerra Republicana de Cataluña. Algo que naturalmente Esquerra se ha apresurado a desmentir de una manera rotunda. No solo eso, sino que además aprovecha la oportunidad de Esquerra para dejar claro que ellos a lo que aspiran no es a una coalición con Podemos, sino a una especie de frente común de todos los independentistas para subir el precio que van a exigirle a Sánchez en el caso de que se pueda volver a reeditar un gobierno como el que hemos tenido durante los últimos años. Esmeralda Ruiz. La respuesta ha sido inmediata y han bastado apenas 5 renglones para negar de manera tajante que estén dentro de la negociación con Podemos o que Esquerra se esté planteando configurar una lista o coalición con ellos para las elecciones generales. Es más, en ese mismo comunicado, los de Junqueras piden que las disputas internas de otras formaciones no les sitúen en filtraciones interesadas. Al margen de lo que expresan en estos renglones, la dirección de Esquerra traslada ya en fuentes que seguramente estamos ante una maniobra para subir el precio de su negociación con Yolanda Díaz. Aunque no han querido insistir en su malestar por haber sido utilizados en esta contienda, en Esquerra aprovechan el contexto para dejar claro que ellos en lo que están es en lograr lo que hace una semana Per Aragonés denominó Frente Común y que tiene como único fin el de aglutinar a todo el independentismo para dar respuesta a un futuro gobierno de Partido Popular y de Vox. Hoy lo ha vuelto a repetir la portavoz del gobierno de Esquerra, Patricia Playa. Delante de un escenario en el que se pronostica que la derecha pueda conseguir una mayoría que les permita gobernar en España. Cataluña no puede quedar inmóvil y es necesario que se reaccionen, que el país se movilice y haga frente a un gobierno que si llega va a vivir de la contraposición con todo lo que significa Cataluña. Estrategia que sigue estancada, que busca enmascarar los pésimos resultados de Esquerra en las municipales, tratar de cauterizar la herida, pero que no acaba de definirse porque gestionar ese hipotético frente en Madrid, en el Congreso, será muy complicado. Aún así, prueba de que Esquerra tiene el foco puesto en seguir conservando la hegemonía del independentismo, lejos de cualquier fórmula que le aparte de este objetivo, es su interés por volver a competir con el PSC en votos en Cataluña, y eso le lleva a empezar a posicionarse como pieza clave de llegar a ser posible una nueva investidura de Pedro Sánchez, repetir el sillón de preferente, pero con una factura aún mayor. Ayer ya lo avisaba Rufián en su cuenta de Twitter: la clave no es que el PSOE tenga fuerza para frenar lo que tiene a su derecha, escribía. La clave es que Esquerra y Bildu la tenga para obligarle a pactar lo que tiene a su izquierda. Jugada para volver a seducir a los desencantados, que todo el mundo sepa lo que significa votar a Esquerra, añadía también en ese tuit Rufián. En el apartado de futuribles sería el momento quizá de sacar del cajón el acuerdo de claridad para un referéndum. Martes 6 de junio de 2023, vamos amigos ahora a completar como siempre el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes Luis. Ucrania y Rusia se acusan mutuamente del bombardeo de la presa de Novakayovka, una infraestructura estratégica construida sobre el río Dnieper en la región de Jersón. Aunque de momento se desconoce el nivel de destrucción, las autoridades han ordenado la evacuación de urgencia de los habitantes de la zona afectada. La rotura del embalse amenaza a unas 22.000 personas de 80 localidades. Varios países como España han mostrado su condena a estos hechos. Isabel Rodríguez es la ministra portavoz del Gobierno. Toda la solidaridad con el pueblo ucraniano ante la destrucción de la presa atacada. Condenamos esta destrucción, que es una infraestructura civil y, por tanto, una destrucción contraria al derecho internacional humanitario. España siempre estará con Ucrania frente a la brutal agresión de Rusia. Así lo pudo reiterar la semana pasada el presidente del Gobierno, el presidente Zelensky, para mostrar nuestro compromiso con el país agredido frente al agresor, y así se lo transmitió.
El Tribunal Supremo ha iniciado este martes un pleno monográfico sobre la aplicación de la ley del solo sí es sí de Pedro Sánchez, elaborada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. El alto tribunal estudiará la aplicación final de la norma cuando el número de violadores beneficiados alcanza ya los 1.079 y los excarcelados son 108, según los datos del Consejo General del Poder Judicial actualizados hasta el mes de mayo. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que durante el pleno del Tribunal Supremo se estudiarán unos 29 casos sobre la aplicación de la ley del solo sí es sí que han sido recurridos por la Fiscalía contra las revisiones de condenas efectuadas por las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia. También se analizarán recursos presentados por los propios violadores sobre la revisión de sus penas en casación o tras sentencia firme. El pleno monográfico podría finalizar este mismo martes o bien extenderse hasta mañana. Todo dependerá de lo que tarden las deliberaciones de la Sala Penal del Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena y que está compuesto por un total de 15 jueces. Las mismas fuentes consultadas destacan que el pleno servirá para fijar fórmulas de actuación sobre criterios generales que ya se adoptaron previamente. La doctrina insiste en que rige el Código Penal de aplicar la ley más favorable al reo se ha ejecutado desde la entrada en vigor de la nueva norma. La principal clave que deberán dirimir los magistrados es si se aplica o no la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica del Código Penal, según la cual en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo código. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la llamada Adenda al Plan de Recuperación, un anexo al programa que incluye una serie de compromisos de inversión y de reformas para atraer otros 94.300 millones de fondos europeos hasta 2026. La mayoría serán préstamos a bajo interés y que se sumarán a los 70.000 millones de la primera fase. Entre las principales novedades destacan los PERTE del chip del hidrógeno y del agua, que recibirán 4.000 millones más en subvenciones. Hoy ponemos en marcha la segunda fase del plan de recuperación mediante la adenda al plan de recuperación aprobado por Bruselas, que nos va a permitir movilizar la totalidad de las transferencias y préstamos asignados a España y, por tanto, disponer de una red de seguridad para el futuro con 84.000 millones de euros de préstamos que podemos movilizar en los próximos años para así mantener el fuerte ritmo inversor público y privado que hemos puesto en marcha en nuestro país. El Ministerio del Interior ha comunicado este martes a la exdirigente de Vox, Macarena Olona, que la inscripción en el registro de su partido Caminando Juntos ha sido denegada por errores de forma. De este modo, a día de hoy, la formación no podría concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Olona ha criticado la tardanza con la que se le ha comunicado esta incidencia y ha asegurado que presentará una subsanación para tratar de reparar los posibles fallos en la candidatura. Y esta mañana hemos sabido que el presidente del Gobierno aragonés en funciones, Javier Lambán, renunciará a su acta como diputado autonómico que consiguió en las elecciones del 28 de mayo y podría optar a ser senador por designación de las Cortes, es decir, no liderará la oposición. Noelia Bautista. Javier Lambán no será el jefe de la oposición por higiene democrática. Así se lo ha trasladado hoy a los periodistas con los que ha desayunado después de haber perdido los últimos comicios del 28 de mayo frente al popular Jorge Azcón, con el que ayer no quiso ni entrevistarse. No es correcto ni adecuado encabezar la oposición en estas circunstancias, asegura el líder socialista, que en cualquier caso no tiene pensado abandonar la primera línea política. Es por ello por lo que Lambán va a seguir al frente del PSOE aragonés hasta que el partido celebre su próximo congreso regional previsto para 2025. Un congreso para el que asegura que hay una decena de personas que podrían sustituirle, aunque no ha querido dar nombres con la excusa de que las herencias teledirigidas no funcionan. De igual forma, ha dejado claro también que no va a admitir tutelas desde Ferraz en este sentido. Así que a la espera de conocer al sustituto, el hasta ahora presidente aragonés pasará al frente de la formación 2 años más. Lo que no sabemos es si va a prometer el cargo como diputado porque no ha querido aclararlo, mientras ha planteado también la posibilidad de convertirse en senador por designación autonómica. Mi acta tendrá un buen uso, se ha limitado a defender. El socialista Noel López, que dejó la semana pasada sus funciones como secretario de organización del PSOE de Andalucía, niega chantajes y anuncia una querella por calumnias contra la edil secuestrada en la localidad granadina de Maracena, Macarena Domínguez.
La investigación del caso de corrupción en Maracena ha puesto el foco en una licencia para abrir una gasolinera, un asunto que sería el origen de toda la problemática surgida en el ayuntamiento. Al parecer, el entonces alcalde Noel López tenía un interés especial en conceder el permiso de apertura y podría deberse a amenazas de publicar un vídeo suyo en un club de alterne si no se abría la gasolinera. Vanessa Romero, que entonces era la encargada de urbanismo, se negó a firmar ese expediente por presentar muchas irregularidades. Tras esa decisión, Romero fue sustituida en urbanismo por la prima del alcalde y después alcaldesa, Berta Linares. Por su parte, Noel López ha desmentido esta acusación y amenaza con querellarse por calumnias y denuncia falsa contra la concejal secuestrada y cualquier medio de comunicación que difunda esta información. Y así se despedía hoy del Real Madrid el delantero Karim Benzema. Es difícil de hablar con muchas emociones, pero quería decir muchísimas gracias al Real Madrid. Fue un camino bueno en mi vida. Tenía la suerte de realizar mi sueño de niño. Nunca voy a olvidar el Real Madrid, que hoy es el momento de irme. 1, 2, 3, a la Madrid. En un acto en el que han estado presentes compañeros como Courtois o Luka Modric, Benzema ha dicho adiós tras 14 años en el Club Blanco, equipo con el que el delantero ha ganado 25 títulos, además del Balón de Oro de 2022. En casa de Herrero. Es Radio.